Muchísimas gracias porque se mantiene la señal de Canal 7. En 7M ahora nos visita Marta Horta Rodríguez, quien es regidora de la capital, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda en el Cabildo. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Paulina, muy bien. Es un gusto estar aquí en Noticieros Canal 7, pues para hablarles del trabajo que hacemos en las comisiones en el Cabildo de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, regidora. Yo quisiera primero preguntarle sobre este aumento salarial que se ha estado hablando en los últimos días, que nos pueda dar un poquito de detalles al respecto. Déjame quito el cubrebocas para poder hablar, no porque no puedo hablar, y decirles a todos que es importante, y me lo quito porque al lado mío hay dos personas que tienen cubreboca y eso inhibe el contagio, pero para poder contextualizar. Fíjate que desde el mes de en junio, en mayo recibimos un oficio de parte del secretario donde nos hablaba de la importancia de trabajar en el tema de los tabuladores salariales. Como tú sabrás, en enero, a principios de año, el 21 de enero, se hizo la modificación, pasa de ser una dirección a ser una secretaría de protección y de seguridad ciudadana. Esto hace que obliga a todos a que haya una reingeniería en torno a cómo se adecuaban algunas condiciones, porque de entrada, por ejemplo, el director pasa a ser secretario y de ahí se vuelve una serie de condiciones que hace que haya mandos diferentes conforme a la reingeniería que se propone con esta modificación tan importante que se hace en el Ayuntamiento de la capital y que, como tú sabes, fue aprobada por unanimidad en enero. Cuando esto sucede, también nos obliga en las diversas comisiones, no solo en la de Hacienda, sino también en otra a la cual yo pertenezco, que es la de Policía y Vialidad, donde pues empezamos a hacer un estudio de todas aquellas cuestiones que tenían que hacerse derivado de que hay una secretaría nueva, es decir, hay una que tiene más alcances. Como tú sabes, una de las prioridades es la prevención, la policía orientada en resultados, es decir, una serie de conceptos que surgen con la creación de la secretaría. Esto era por el lado normativo, sin embargo, había que tener también el tabulador salarial, donde les quiero dejar muy claro, porque esto es parte de las haciendas municipales. Por un lado, hay un presupuesto que se aprobó para este ejercicio fiscal y se hizo una reingeniería de tal modo que no se aumenta, no se toca el presupuesto anual que fue considerado y aprobado por los regidores, las regidoras y los síndicos, el propio alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, sino que se hace el mismo presupuesto, se hace una reingeniería para que ese recurso se eficientice y además haya un incremento, como bien lo había prometido el alcalde de la capital. Era un asunto que él mismo, siendo pues muy receptivo, toda vez que su carrera ha sido de alguna manera en este ámbito, pues era una propuesta y se hace de esta forma. Te platico que fue un mes de estar revisando los tabuladores con diversas áreas, no solo con los regidores y los síndicos, sino también trabajamos con el área de oficialía mayor, quien es quien prepara, obviamente la tesorería, quien nos dice, a ver, aquí está este recurso que se presupuestó al inicio del año, y se estuvieron revisando las diferentes cuestiones en las que iba a haber aumento. Hoy sabemos que el aumento a los policías, que hay diferentes grados, está el policía A, B, C y después los mandos. A estos policías se les aumenta más de lo que dice la media nacional, consultado con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con la Secretaría Estatal y obviamente la Secretaría Municipal. Es decir, estas condiciones de ser la policía que estaba aproximadamente en el número 70 de las en torno al salario, pues con esto se incrementa y se pasa a la media nacional. Y me podrán decir, no es suficiente. Pues yo creo que ningún recurso es suficiente cuando hay hombres y mujeres que están dando su vida todos los días. Yo siempre he dicho que la carrera policial es muy incierta. Los policías y las policías, los hombres y las mujeres que se dedican a la seguridad pública en cualquier ámbito, pues saben que salen, pero no saben que regresan. Es decir, es un trabajo de alto riesgo. Sin embargo, pues bueno, esto viene a tratar de subsanar y de motivar que haya un mayor compromiso, que yo sé que muchos policías lo tienen de manera cotidiana, pero también hay una parte que a mí de manera particular, y quisiera entrar en este detalle,
que tiene que ver con los estímulos, por un lado. Ahí, Marta, porque sí es importante esto de los incentivos que tú refieres, porque sabemos que todos los policías, o bueno, gran parte, tienen ya sea hijos, tienen papás, tienen personas a las que respaldan, o sea, son personas que al final también tienen un hogar, que no solamente su función es estar afuera, sino son mismos ciudadanos que merecen que les den una muestra de aliento, incluso de la misma autoridad, porque después por eso tenemos convocatorias de reclutamiento. Y en otros lugares se ha dicho, nadie quiere, bueno, es que si no te reconocen también tu labor, de pura vocación no vas a avanzar. Tú dijiste dos cosas muy importantes. Por un lado, el tema de la vocación es muy importante. Yo creo que las y los policías, no solo en San Luis Potosí, en todo el país, tienen una vocación inherente a lo que están haciendo. Yo creo que necesitas tener, así como ustedes hacen un trabajo en este ámbito, pues cada quien tiene una situación diferente y los policías, la vocación definitivamente que tiene que ser prioritaria. Pero tú también dijiste algo muy importante. Los y las policías tienen familias, aunque no las tuvieran, aunque fueran ellos todavía no tuvieran una familia, tienen responsabilidades, pero además el riesgo al que se enfrentan de manera cotidiana es importante y por esto el tema de los incentivos, que me voy a permitir consultarlos para ver, sobre todo hablar que el costo mensual de antaño era de 709,000 pesos. Y el costo que se presupuesta de junio, porque además otro asunto con todo y que fue aprobado en los últimos días de junio este tabulador, pues bueno, es retroactivo a junio, que era un compromiso también. Y entonces los incentivos los estímulos que se estarán dando tendrán un monto aproximado de casi 4,900,000. Aumenta en una proporción muy importante y te voy a platicar un poco. Por ejemplo, habrá 200 estímulos mensuales, que esto es muy importante. Imagínate una corporación donde aproximadamente de policías hay 700, casi 800 policías entre los diferentes niveles, policía y luego policía A, B y C. Que entre estos tengan el incentivo de que si estoy haciendo mi trabajo de manera adecuada y le pongo un plus, hay la posibilidad de que tenga algún estímulo mensual con un monto aproximado de 2,000 pesos. Pero además va a haber, por ejemplo, 12 estímulos mensuales al mérito policial. Esto es por alguna condición que se considere meritoria, que destaque en la sociedad, que haga un esfuerzo extraordinario, pues bueno, esto vendrá a ser un estímulo por 12,000 pesos mensuales. Esto es, imagínate tú que por hacer bien tu trabajo y por imprimirle más la posibilidad de hacer un mérito, y no porque lo busques, a veces las condiciones de los policías que están sobre todo en activo en la calle, pues de repente hay condiciones que les obligan a actuar de manera, hay que decirlo como es, de manera heroica incluso. Claro. Entonces ahí se premiará este mérito y el policía del mes, que serán 2 estímulos mensuales con un monto muy considerable que oscila por los 30,000 pesos. ¿Por qué platico de esto? Porque entonces no solo está impactado en el presupuesto, sino que además al analizar los estímulos, pues vimos que había un motivante para que la ciudadanía tenga la certeza de que tendrá policías, voy a repetirlo, muy motivados en su carrera porque saben que de su desempeño habrá la posibilidad de tener un estímulo en ese periodo. Y yo creo que es importante decirlo porque además hay otro asunto que creo que vale la pena comentar, Pau. En comisiones veíamos que los policías tienen derecho a la vivienda. Esto también está presupuestado por parte de la tesorería, por parte del ayuntamiento, para que los policías tengan la oportunidad de tener una vivienda. Es decir, hubo situaciones en pasadas administraciones también con este asunto. Hubo claro, quienes durante otras gestiones decían también, José Luis, que esto no era algo que se había atendido correctamente y que nada más regresándonos un poquito a lo que mencionabas, el aumento salarial más la posibilidad de acceder a un bono o un estímulo, entonces ahí es donde vuelve hasta todo más competitivo, más atractivo el seguir una carrera policial. Sí, así es. Esto nos permite tener la certeza de que hay estímulos, de que hay reconocimiento a tu labor. Y yo creo que todos los seres humanos, independientemente del ámbito en el que te desenvuelves, Pau, necesitas del reconocimiento. Y si este reconocimiento va acompañado de incentivos, pues yo creo que esto propicia que haya más compromiso. No porque no lo haya, yo debo de reconocer
que hay policías muy comprometidos con su labor, pero bueno, yo creo que si te están motivando de esta manera, pues el resultado deberá ser mejor. Y hay otro asunto que a mí me gustaría poner énfasis. El área de justicia cívica, como ustedes ya lo saben, se incrementa de manera exponencial. Y te voy a platicar porque no solo es en el reconocimiento a su labor, sino que serán los jueces que tengan que determinar condiciones que puedan ser mediadas, atendidas de manera inmediata, pero además también se consideraron que crezca el número de jueces cívicos. Y esto es bien importante porque hoy por hoy la ciudadanía está exigiendo que haya condiciones y resultados, pero también es cierto que los profesionistas, los profesionales de las áreas como los abogados, los médicos, las personas que están de responsables de estas áreas tengan el respaldo suficiente para tomar las mejores decisiones. Y lo debo decir como es. Cuando estás bien remunerado, atiendes de manera puntual el trabajo que estás haciendo y entonces esto se convierte en situaciones positivas para la ciudadanía. Esta área a mí me parece de suma relevancia porque podrán dirimir conflictos, situaciones que tengan que ver ahí, y los propios médicos estarán certificando lo que tengan que hacer y esto agilizará los procesos que se tengan que documentar y además de alguna manera colaborar con los diferentes niveles de gobierno. Sí, que de alguna manera impacta de manera positiva en Así garantizar es. La seguridad de los capitalinos, regidora. Y el otro asunto que yo creo todo, ¿perdón? El de vivienda nada más también porque sí. Ahí fue donde te interrumpí. Sí, y el de vivienda es muy importante, que tengan derecho a poder solicitar una vivienda, esto es muy importante, obviamente con el crédito que tenga que ser, pero que en otros lugares no se tiene el acceso a este derecho. Y un asunto bien importante, yo quisiera comentarles que hoy por hoy en San Luis Potosí capital, en la capital del sí, podrán hacer carrera policial. ¿Qué quiere decir esto? Que si se inscriben, hay una convocatoria donde pueden concursar para hacer, para estar con la posibilidad de ser policías, pero que además durante el tiempo en el que estén estudiando va a haber una pequeña remuneración, porque sabemos que por lo general quienes están estudiando para policía pues tienen ya una familia o pues no es tan fácil estar haciendo una preparación de este tipo y con un estímulo que les permita estar estudiando y dedicándose al 100 a su preparación, pero también que sepan que se van a seleccionar a los mejores, es decir, no es garantía y no es pase automático el que se inscriban a esta academia, sino que tendrán que cursar todo, pasar los exámenes pertinentes y se elegirán a los mejores. Pero además lo que nunca se había dado, bueno, había muchos años que no se había dado, el que tengan la posibilidad de ascenso, es decir, que alguien diga yo quiero hacer carrera policial, sé que tengo que tener mérito, sé que tengo que esforzarme y esto me va a permitir que yo en algún momento de ser policía sin ninguna nomenclatura, es decir, policía raso, luego ABC, pueda ascender y entonces tener la posibilidad de alguna vez ser algún mando. Esto yo creo que es motivante y habla de la reingeniería que se hace al interior de la Secretaría y que el tabulador iba acompañado de las acciones que se buscan para realmente tener una Secretaría sólida y que sobre todo sirva y proteja a la ciudadanía. Muchísimas gracias, regidora. Ya sabe que siempre es bienvenida a este espacio de 7 AM. Ya lo escuchó, muchísimas gracias también por el trabajo que está haciendo por los policías, que también no es un trabajo fácil aquí en San Luis Potosí, sobre todo por la situación que se está presentando en cuanto a inseguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros regresamos, todavía tenemos muchísima más información.